Buenas noches, vamos a seguir con la materia de plataformas de Buenas desarrollo noches, 1. vamos a seguir con la materia de plataformas de desarrollo 1. Comenzar con la unidad A 3, conexiones, archivos y base de comenzar. datos. Mi nombre es Luis Fernando Aguas. Siempre me gusta empezar con frases motivacionales, la cual es las ideas no duran mucho, hay que hacer algo con ellas. Bueno, dentro del objetivo es adquirir los conceptos básicos relacionados con Visual Studio, reconocer las características de Visual Studio. En el contenido es manejo de archivo y base de datos. En el manejo de archivos y base de datos tenemos que la manera de almacenar y recuperar la información que perdura en el tiempo se basa en el uso de la memoria secundaria, compuesta especialmente por discos, disquetes, disco duro, CD, DVD, Blu-ray. Ocasionalmente cintas. En cualquiera de estos medios la unidad de almacenamiento se denomina archivo. Los streams, la lectura y escritura a un archivo son hechas cuando un concepto genérico llamado string. La idea detrás del string existe hace tiempo, cuando los datos son pensados como una transferencia de punto a otro, es decir, como flujo de datos. En el ambiente .NET se pueden encontrar muchas clases que representan este concepto que trabaja con archivos o datos de memoria. El string es como se denomina un objeto utilizado para transferir datos. Estos datos pueden ser transferidos en dos posibles direcciones. Si los datos son transferidos desde una fuente externa al programa, entonces se habla de leer desde el string. Si los datos son transferidos desde el programa o alguna fuente externa, entonces se habla de escribir al string. Frecuentemente la fuente externa será un archivo, pero esto no es necesariamente el caso, por lo que el concepto es utilizado ampliamente con otras fuentes de información externas de diversos tipos. Algunas otras posibilidades fuera de los archivos incluyen leer archivos, leer o escribir datos a una red, utilizando algún protocolo de red donde la intención es que estos datos sean recibidos o enviados a otro computador. Lectura, escritura de área de memoria, la consola, la impresora o otros. Algunas clases que C# provee para resolver este acceso a fuentes incluyen las clases de tipo Reader y Writer. Bueno, ahí tenemos un ejemplo donde se usa String Reader y String Writer. También aquí lo que se hace es la lectura en base a teclado de lo que es consola, de lo que es los números. Tres operaciones que tenemos: abrir, leer, escribir y cerrar. Los métodos readline, igual que el conocido console.readline, este método lee una línea completa de un archivo de texto hasta el cambio de línea más próximo, al igual que su equivalente en console stringReader.readline. No incluye el string, el carácter de cambio de línea. Ahí tenemos string líneas igual a sr.readline. Read to end. Este método por su parte se encarga de acumular información que hay desde la lectura anterior, que pudo haberse hecho con readline, por ejemplo, hasta el final del archivo. Todo esto mismo en un string. String línea sr.read2end. Tenemos el método read. Finalmente, el método simple read se encarga de leer un carácter a la vez, lo que permite procesar todo el símbolo del contenido conveniente en este método. Se reconoce el cambio de línea y se lo salta como que si no existiese. Cuando se encuentra con el fin del archivo, retorna un valor -1, considerando que es siempre un in y no hay un char. In siguiente char es igual a sr.read. En este mismo método se ofrece una declaración alternativa, una sobrecarga, donde es posible leer una cantidad específica de caracteres almacenados en un arreglo de enteros, como tenemos ahí. Escritura con StringWriter. Básicamente son dos métodos propios de StringReader que permite escribir hacia el string declarado y son los mismos que se usan para escribir en la consola write y writeline. WriteLine totalmente equivale a console.readline. Se utiliza la misma idea y el mismo formato, sabiendo que se estará escribiendo el texto no a la consola, sino al string abierto con el constructor. String línea es igual texto de prueba, sw.readline línea, sw.readline. Los valores posibles son: leer, abrir un flujo de ese archivo mientras hay información, leer información, cerrar flujo. Escribir, abrir un flujo hacia el archivo mientras hay información, escribir información, cerrar flujo. Tenemos ahí el ejemplo. Leer desde archivo, tenemos igual el ejemplo. Escribir archivo, tenemos que se hace mención al archivo. Aquí tenemos otro ejemplo. Aquí tenemos otro ejemplo que se lee la primera línea, segunda línea, tercera línea. ¿Qué les puedo decir? Que en esta parte tenemos, como conclusión, tenemos dos formas de lectura y escritura de archivos. Casi todos, o sea, lo que usa es abrir y cerrar el flujo de información. También
Adicionalmente tenemos métodos como ReadLine, el WriteLine. Tenemos también métodos que nos permiten interactuar directo el teclado hacia la consola. No se olviden, por favor, de también revisar el aula virtual donde hay actividades para reforzar el conocimiento. Muchas gracias.